¿Cuál es el dominio de la función f mayúscula? Fíjense que esta es otra función. ¿Cuál es el dominio de esta función? Menos pi sobre 2 cerrado hasta pi sobre 2 cerrado. Entonces, menos pi sobre 2 cerrado hasta pi sobre 2 cerrado. Bien, entonces ese es el dominio. Y de la gráfica, ¿cuál es el rango de la función f mayúscula? De menos 2 cerrado hasta 2 cerrado. De menos 2 cerrado hasta 2 cerrado. Esta función es inyectiva. Sí, es inyectiva. Voy a dejar para ustedes que hagan la justificación. Fíjense que esta no es la misma función del ejercicio, esta es otra. La del ejercicio se llamaba f minúscula. Yo acá a esta le puse otro nombre porque ya tiene otro dominio. Si cambio el dominio ya es otra función. Esta es funciones inyectivas, entonces ¿qué podemos afirmar? Que tiene que Inverso. va a tener función inversa. Entonces, función inyectiva tiene función inversa. ¿Y cómo hacemos para buscar la inversa? Estoy moviendo esto del lugar que lo tenía abajo, lo voy a subir acá arriba donde estamos haciendo. Ahí está. ¿Cómo hacemos para obtener la función inversa? Acá esto está sacado de la teoría, es el método de obtención de la función inversa. De la expresión y igual a f de x, expresamos x en términos de y, es decir, tenemos que despejar x. Y de esa manera vamos a obtener que x es igual a la inversa calculada en y. Paso 2, intercambiamos la x por la y la y por la x. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a empezar poniendo la expresión y igual a f de x. Entonces nos va a quedar y igual, como ya sabemos que es inversible, podemos hacer ese proceso. A 2 seno de x. Bien. Ahora, ¿qué tenemos que hacer de acuerdo a lo que está en el recuadro? ¿Qué tenemos que despejar? X. X, entonces bueno, nos queda que y dividido en 2 es igual a seno de x. Bien. Y ahora, ¿cómo hacemos para despejar seno? ¿Cómo vamos a hacer para despejar el seno de x para que quede la x solita? Bien, acá vamos a hacer una observación. O arco seno. Uh-huh. Acá tenemos la función seno. ¿Mm? Tenemos el seno de x y x pertenece al menos pi sobre 2, pi sobre 2. Si x pertenece a este dominio, existe la función arcoseno. Con este dominio existe el arcoseno. Ahora pregunto, ¿la función seno es inversible? La función seno es una función inversible.
¿La función seno es una función inversible, chicos? ¿Sí o no? Yo creería que no, profe. No. ¿Mm? Seno, solito. ¿Mm? ¿Cuál es el dominio de seno? Todos los reales. Ajá. Ahí no es inversible, porque recuerden que seno es una función, si ustedes dibujan el seno de x, es una función periódica. Pero si restringimos el dominio de esta manera, sí existe. Esta no es la función seno, es otra función con el dominio restringido. ¿Mm? El seno con el dominio restringido sí tiene inversa y la inversa se llama arcoseno. Esta acá, esta de acá, voy a separar bien, seno no tiene inversa. O sea, profe, tendría inversa solamente cuando lo restringimos, ¿verdad? Claro, la función seno con el dominio restringido sí tiene inversa y se llama arcoseno. Pero seno completo no tiene inversa. La función seno no tiene inversa. La función seno con el dominio restringido adecuadamente sí tiene inversa y su inversa se llama arcoseno. Bien, entonces acá para despejar x vamos a decir, acá tenemos que x pertenece al intervalo menos pi sobre 2, pi sobre 2. Bien, sabemos que x pertenece a este intervalo, entonces podemos hacer lo siguiente. Podemos decir que el arcoseno de y sobre 2 es igual a ¿qué? Si acá pongo arcoseno, ¿qué pasa con el seno acá? Estaría abajo. ¿Cómo que estaría abajo? Ah, perdón, se desaparece, ¿verdad? Se anula. Claro, se anula. El arcoseno con el seno se anulan entre sí. Bien, ¿se entiende lo que dice acá? El arcoseno se puede anular con, perdón, el seno se anula con el arcoseno y me queda la x solita. ¿Mm? Entonces ahora hago a x, la transformo en y a y la transformo en x. Entonces me va a quedar que y es igual al arco seno de x sobre 2. Fíjense, acá donde estaba la y, la transformo en ¿qué? Lo transformo en X. Y a la x la transformo en y. Por lo tanto, f a la menos 1 de x va a ser igual al arcoseno de x sobre 2. Esa es la función inversa. Y el dominio de esta función inversa va a ser el rango de la función. El dominio de la función inversa es igual al rango de la función f. En De este menos 2 caso, a 2. menos 2, 2. ¿Y cuál va a ser el rango de la función inversa? Menos pi sobre 2, pi sobre 2. Va a ser igual al dominio de f, y el dominio de nuestra función f era menos pi sobre 2, pi sobre 2. Bien, entonces, en este caso esta función sí tiene inversa.
pero la anterior no tenía inversa. Bien, esto es un ejemplo para que vea que si restringimos el dominio, tenemos otra función que sí tiene inversa. Y el método es despejar x, luego cambiamos x por y a la y la cambiamos por la x y vamos a obtener la expresión de la inversa calculada en x. Profe, una duda. Sí, Si restringiéramos, por ejemplo, una parábola eh, abierta hacia arriba, ¿también se le sí, podría hacer la función inversa? sí. Pero hay que aclarar que está restringida. Ah, listo, profe, gracias. Ujú. Y no usaríamos seno, coseno, nada de eso. ¿En dónde? En la parábola, en el ejemplo de la parábola que No, di. te va a quedar la raíz cuadrada. Lo que pasa es que raíz, cuando vos despejas x, te queda el valor absoluto de x igual a la raíz cuadrada de x. Entonces tenés dos opciones. O es la positiva, ¿sí? Te queda que x va a ser raíz cuadrada, perdón, que x va a ser raíz cuadrada de y o menos raíz cuadrada de y. Y ya no es función porque tiene dos valores diferentes. Pero si vos restringís el dominio, te va a quedar una sola de las opciones. Depende cómo lo hayas restringido. Ah, claro. Gracias, profe. De nada. Bien. Último ejercicio. ¿Mm? Tenemos que encontrar el dominio de las siguientes funciones y, si es posible, calcular los valores indicados. Bien. Voy a empezar este ejercicio. Si no lo termino, lo sigo la clase que viene. ¿Mm? Recuerden, así los términos 9:50, 9:55. Bien. Entonces nosotros tenemos nuestra función, que es f, y f de x, la voy a escribir de nuevo, es igual. Y acá aparece la función arco coseno de x más 2. Aparece, ¿qué es la función arco coseno? La inversa del coseno. De todo el coseno, del coseno común que conocemos. No, del restringido. El coseno Ajá, restringido. tiene que estar restringido ¿a qué valores? A 0 pi. ¿Bien? Bueno, ya vamos a ver eso. Fíjense que la función f es el cociente de dos funciones. ¿Lo ven a eso? En este caso, para buscar el dominio, nos conviene escribir f como el cociente de dos funciones. La función numerador y la función denominador. ¿Mm? O sea que esto lo podríamos escribir como h de x sobre g de x. ¿Lo ven a eso? Eso se puede hacer, le puedo llamar h a la función que está en el numerador y g a la función que está en el denominador. Entonces f es el cociente. Entonces acá tenemos que la función f es igual a la función h dividido en la función g. ¿Algún problema con eso? ¿Alguna duda ahí? No, profe, ahí habría que sacar dos dominios e intersectarlos, ¿no? ¿Y qué más? Tenemos que intersectar el dominio de h El dominio de H y el dominio de G. y ahí se terminaría. ¿A qué es igual Eh, el dominio de un cociente? Además de la intersección que hay que quitarle. Tiene que ser distinto de ser el denominador. Ajá, entonces va a ser la intersección menos los valores donde el denominador es igual a ¿cuánto? A cero. A 0. Es decir, que acá tenemos que hacer dos cosas.
intersectar los dominios y luego quitarle los valores en donde el denominador se hace 0. Bien, entonces vamos a buscar el dominio de H, el dominio de G, los vamos a intersectar y vamos a buscar los valores para donde G es igual a 0. Los valores de X para donde G toma el valor 0. Bien, empecemos entonces trabajando, pongamos 1, con la función H. La función H es la función tal que H de X es igual al arco coseno de X más 2. Bien, y acá voy a hacer una pequeña digresión, es decir, me voy a desviar un ratito del tema por algo que nos va a servir. Por eso lo hago en un recuadro. Ya hemos visto que seno y coseno no tienen inversa. Pero si yo le llamo, no sé, G mayúscula le voy a llamar, G, tal que G de X es igual al coseno de X con X perteneciente al intervalo cerrado 0, pi. ¿Cuál es el dominio de G? De G mayúscula. 0 pi. 0, pi. Y si hago acá la gráfica, a esto le llamo Y, a esto le llamo X, acá pongo pi, acá pongo 0, acá va a estar pi sobre 2. Bueno, esto es 1 y esto es menos 1. ¿Cómo va a ser la gráfica de mi función coseno? Coseno de 0 vale 1, coseno de pi sobre 2 vale 0 y coseno de pi vale menos 1. Entonces me va a quedar. ¿Es inyectiva? Sí. Sí, profe. Va a admitir inversa. Esta es la función, la gráfica de la función G. ¿Admite inversa? Sí. Sí. Y su inversa va a ser el arco coseno. ¿Cuál es el rango de la función G? Menos 1 Uno, a 1 Cerrado, menos 1 a 1, cerrado. Bien. Acá G es inyectiva y va a tener su inversa. La inversa de G va a ser la función arco coseno, es la función que me devuelve el ángulo. Bien, entonces la inversa de G calculada en X va a ser arco coseno de X. ¿Y cuál va a ser el dominio de la función arco coseno? el rango de G. Ajá, entonces va a ser igual a menos 1, 1. Y el rango de la inversa, ¿a qué va a ser igual? A 0 pi. Un poquito más esto. Entonces tenemos que el dominio, esto es lo importante, el dominio del arco coseno, ¿a qué es igual el dominio del arco coseno? ¿Qué es esto? Al rango del coseno. Menos 1, 1. Menos 1, 1. Esto es importante. El dominio
del arco coseno es menos 1, 1. ¿Y cuál es el rango del arco coseno? Cero a pi. Va desde 0 hasta pi, cerrado en ambas partes. Bien, entonces, ¿qué nos va a interesar acá? ¿Cuál es el dominio del arco coseno? Es de menos 1, 1. Porque el arco coseno es la inversa del coseno restringido a este dominio. ¿Mm? ¿Por qué lo restrinjo así? Para poder tener función inversa. Para que pueda tener la función inversa. Ahora, sabiendo esto que está en el recuadro, vamos a buscar el dominio de H. Profe, el dominio de H sería menos 3 cerrado, menos 1 abierto, cerrado Sí, también. creo que sí. Menos 3 a menos 1. El Claro, dominio de será H va a ser el conjunto de los X perteneciente a los reales, tal que existe H de X. Recuerden, esa es la definición de dominio. Entonces nos va a quedar que son los X perteneciente a los reales, tal que existe el arco coseno de X más 2. ¿Y para qué valores existe el arco coseno? Menos 1 y 1. Para menos 1, 1. Para los valores menos 1, 1.